entonces. Ya, la clase pasada llegamos hasta acá, vimos cómo se diseñarían, o cómo se diseñan, mejor dicho, los pilares de la albañilería armada, y dijimos que uno de los modelos más simples que podemos hacer, tanto tal vez conservador, pero útil para una verificación simple, es justamente imponer la carga de masa que tiene el pilar, que obviamente tiene esta forma porque la falla es de esta forma, ¿se fijan? Esta es la masa que está agarrada del pilar. Por su coeficiente sísmico es lo que nos da la fuerza actuante inercial en el pilar. Y por ende también el M es igual a BH al cubo 24. Esa es una de las conclusiones que sacamos. Ahora, comentario. Obviamente, si este muro fuese continuo y acá tuviésemos otro paño, ustedes tendrían una segunda masa asociada al paño y por ende, ustedes tendrían que diseñar con 2 veces este M. Eso. Respecto, bueno, después, diseño del muro respecto a la 21-23. Las disposiciones de diseño de la norma se redactaron considerando como antecedente estas recomendaciones. Hay un documento de 1977, la Ordenanza General, Diseño y Construcción, luego la norma argentina 1983 y también la norma peruana en 1982. Estos eran como los antecedentes que manejábamos en aquella época. Entonces, ¿cómo se diseñan las acciones contenidas en su plano? O sea, llámese corte, la flexión y la carga axial. Entonces, por efecto de este tipo de acción, se debe considerar que en las secciones transversales de un muro de albañilería confinada se produce un estado de esfuerzo y cuyas fuerzas solicitantes son NS, QS y MS, las cuales deben ser menores o iguales a la capacidad del muro, NA, BA, MOA y MA. Vamos a ver ya, estas A por el admisible, ¿cierto? ¿Se entiende? A de admisible. Hay dos diferencias acá de momento, vamos a ver por qué más adelante. Y básicamente, bueno, parte de la base, todo lo que vamos a ver, de que la albañilería es realmente confinada. O sea que hay una compatibilidad de formaciones entre las columnas, los pilares y los paños. Y eso también requiere que obviamente tenga un anclaje potente, suficiente, tanto en la parte inferior, llámese la fundación, y en la parte superior la cadena. Entonces, esta resistencia queda determinada por la contribución del paño de albañilería y de los pilares de confinamiento. Estamos hablando ahora de la compresión axial. Aceptando la hipótesis de Bernoulli por la compatibilidad del estado de deformación axial y considerando las deformaciones axiales en el estado último en compresión de la albañilería y del hormigón son semejantes. Se puede aceptar que la resistencia nominal es igual a AM por F'M más NP por AP por F'C, ¿cierto? Bastante sencillo. El área por la resistencia prismática, ¿cierto? La no confinada, por el área de los pilares, por la capacidad de compresión del hormigón y obviamente por la cantidad de pilares. Y esto, como es un problema lineal, lo sumamos. Y si ustedes hacen el cálculo, ustedes llegarán a la conclusión
que solamente los pilares, en cuanto a compresión, se llama más o menos entre el 35 y 45% de la carga axial, lo que es bastante. Ahora, la fuerza axial admisible, definida por la norma, porque esto es lo que estábamos hablando, es general. Si yo tendría que sacar el valor nominal así nomás, incorporando los pilares, sería esto. Pero la norma 2123 dice que la tensión admisible que uno puede considerar es esta, 0,4 veces F'M por el área de la sección bruta del muro, incluyendo los pilares, por esta razón que ustedes ya conocen, que es la reducción por esbeltez. ¿Se dan cuenta? Y eso automáticamente implica que el factor de seguridad es lo que ya habíamos dicho, la resistencia nominal, dividido NA. Luego, recapitulando, bueno, entonces, en el fondo la tensión admisible, como ven, es bastante conservadora porque no se incluyen los pilares. Aunque, conservadora en ese sentido, aunque incluya el área de los pilares. O sea, los pilares, en el fondo, lo que está haciendo la norma es decir, ya, consideremos que los pilares eh, no son de hormigón, son de albañilería. Lo cual obviamente es bastante conservador, ya que sabemos que la resistencia a compresión del hormigón es bastante mayor a la albañilería. Luego, la resistencia a flexión. Entonces, para la resistencia a flexión, que actúa acá en torno al eje medio de nuestro muro, va a resultar en algo como esto, en esta distribución de tensiones. Como el hormigón es más rígido, el pilar va a tomar más tensiones que la albañilería. Y la tensión por el otro lado, obviamente, ¿quién la puede tomar? Las barras de los pilares, del pilar que está en tracción. Entonces, la resistencia a la flexión de un muro de albañilería confinada es proporcionada por las barras del refuerzo longitudinal del pilar, que son estos dos de acá, ¿cierto? Ubicado en el borde de la zona traccionada y por la albañilería del paño y del pilar de hormigón ubicado en la zona comprimida de la sección transversal del muro. Considerando la diferencia entre los módulos de elasticidad de la albañilería y del hormigón, lo que yo les decía, la mayor parte es la resultante de las tensiones de la zona comprimida se ubica en el pilar de hormigón y no en la albañilería, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta una distribución de tensiones, el diseño de la flexión pura o compuesta de un muro de albañilería confinada se hace con ecuaciones simplificadas como son las recomendadas por la norma NSH 2123. Entonces, lo que estamos diciendo es que la 2123, si bien esto es como de un análisis analítico saldría esto, la norma simplifica este problema. Ya vamos a ver cómo lo simplifica. En ella se acepta que el momento de flexión es resistido por un par de fuerzas concentradas que actúan en el centroide de los pilares de confinamiento, ubicados en los extremos del muro. Así, el momento de flexión admisible queda determinado por las ecuaciones siguientes. Que MOA, que es para flexión pura, cuando no tenemos una carga axial en el muro, es de 0,9 por ASP por FS por D1. ¿Cuál es D1? La distancia entre los centroides de los pilares. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que si este es nuestro pilar, D1 es esta distancia de acá,
entre los centroides, ¿cierto? De 1. Y que obviamente el momento, haciendo equilibrio de momento en este punto, es 0,9 veces ASP, que es la acero que está en tracción de un pilar, todo el acero, las 4 barras, por Fs, que es la tensión admisible del acero, ¿se acuerdan? Por D1, la distancia entre centroides. Esa es la simplificación que se hace. O sea, estamos dejando fuera este concepto. Estamos diciendo que solo está actuando en el pilar y ¿dónde? En el medio. O sea, estamos, ¿cómo se dice? Desechando la contribución de la albañilería. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos la flexocompresión? Bueno, lo que nos dice entonces la norma es que el momento admisible cuando tenemos flexocompresión, que probablemente es casi siempre, es el MOA, que ya hemos determinado, más 0,2 veces por NS por DU. ¿Qué es DU? La altura útil de las barras longitudinales de refuerzo del pilar traccionado. Para calcular esta distancia se consideran las barras longitudinales de refuerzo del pilar concentradas en el centro de gravedad del pilar. Ya vamos a ver un esquema de esto. Y eso sí, NS es menor o igual a NA tercios. Si NS es superior a NA tercios, entonces MA se escribe de esta forma. 1,5 o MOA más 0,1 NADU por 1 menos NS dividido NA. Entonces, si ustedes... estas son relaciones lineales. Si ustedes grafican estas relaciones lineales, van a poder construir este diagrama. Es mucho más sencillo que hacerlo como se hace con la albañilería armada, ya que queda dada por rectas. ¿Se fijan? Son ecuaciones lineales. Entonces, mediante estas rectas, ustedes de manera bastante sencilla pueden construir el diagrama de interacción. ¿Se fijan? Así que al menos esta parte es bastante más sencilla. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el D1 y el DU? D1, como habíamos dicho, es la distancia entre centroides. O sea, a ver, déjenme escoger un color. Habíamos dicho que es entre centroides. Así que esto es D1. Y DU, si nos vamos a la definición, es la altura útil de las barras longitudinales de refuerzo del pilar traccionado. Para calcular esta distancia se consideran las barras longitudinales de refuerzo del pilar concentradas en el centro de gravedad. La altura útil, ahí está la clave. Entonces, ¿qué significa altura útil? Esto. Estoy dibujando al revés, porque supongamos que el momento es en esta dirección. ¿Se fijan? Entonces, esto es de U. La diferencia es pequeña, si se dan cuenta. En este caso, en este ejemplo, 10 centímetros de diferencia. Ganamos estos 10 centímetros de acá. Entonces, a partir de las ecuaciones MOA y MA, se obtiene el área requerida de refuerzo. Si nos vamos para atrás, si ustedes reemplazan MOA y NS en estas ecuaciones, ustedes van a poder despejar el ASP, o sea, el área requerida de las barras longitudinales. Y la ecuación queda dada por esta relación.
En el caso que ns sea menor o igual a na tercios. Y en el caso que sea lo contrario, les queda como esta ecuación de acá. Con eso determinan ASP, el área mínima de acero requerida para las barras longitudinales. Donde, y esto es importante que lo consideren, acuérdense, MSD es igual a 0,5 ms. Hay que hacerle esta reducción, ¿se acuerdan? Por el mismo motivo que lo hicimos en la albañilería armada. Luego, si en ms interviene la acción sísmica eventual, se puede usar que el ms de diseño se puede minorar en 1,33. ¿Por qué? Porque es el método de tensión admisibles. Entonces, para las cargas eventuales, nosotros podemos reducir. En verdad, lo que normalmente se hace es aumentar las tensiones admisibles en 1,33, pero es equivalente a reducir las cargas de solicitaciones en 1,33. Entonces, en la ecuación de ASP, con la excepción de aquellos muros que resisten, de nuevo, más del 45%. Entonces, la 21-23 también tiene este comentario. Ustedes no pueden realizar la reducción para aquellos muros que tomen más del 45% de la acción sísmica, ya sea del momento o del corte. Ahora, resistencia a la flexotracción. Si NS es una fuerza de tracción para determinar ASP, basta considerar que el diagrama de interacción es lineal entre MOA y NAT, como se muestra en el diagrama de interacción simplificado, acá. Estamos diciendo que en este tramo de acá, cuando ya tenemos tracción en los pilares, en uno de los pilares al menos, es esta relación. Esta es la que manda. Y, por ende, esta es la ecuación. NAT es igual a NP por ASP por FS. Y donde la tensión admisible de acero es 0,5 por FI, según la norma 2123. En ningún caso, el área de refuerzo longitudinal debe ser menor que la mínima recomendada por las normas. Y en el caso de la 2123, equivale a 4 barras de 10 milímetros de diámetro, lo que es equivale a un área de 3,14 centímetros cuadrados. Ahora, como les decía, todo esto es lo que hemos esbozado. Con eso ya vieron que es bastante más sencillo, porque ya prácticamente ya terminamos con el diseño de las cargas axiales y de momento en la albañilería confinada, con lo que ya acabamos de decir. Es bastante más sencillo, no hay tantos casos, o sea, es un caso bien directo, el diseño es bastante directo, y eso, algo que se me olvidó mencionar, en el fondo lo que están haciendo acá, si usan esta ecuación, es decir, que los pilares toman simplemente toda la carga axial, con tracción pura. Las 8 barras toman la carga de tracción. Ahora, entonces con esto prácticamente terminamos la flexocompresión. Luego, ¿qué viene? El diseño del corte de la albañilería confinada. Y para entender cómo funciona, primero que nada tenemos que entender cuáles son los tipos de falla con las que nos podemos encontrar en una albañilería confinada. Entonces, si la carga se distribuye mediante esta cadena a lo largo del muro, nosotros estamos, por un lado, traccionando este pilar, y por un lado, por el otro, estamos
traccionando este pilar de acá, pero que a su vez reacciona con el muro. Y por ende le induce el corte. En este caso, en este esquema al menos, como ustedes ven, estamos partiendo de la base que es una albañilería de relleno y que no está bien anclada con el marco de hormigón. Y obviamente la falla más típica sería la falla de agrietamiento diagonal. Si es una muy buena albañilería, va a estar más repartida la fisura. Si es buena o el mortero no es tan bueno, probablemente vaya a ser más concentrada acá la fisura. Y se van a registrar ¿dónde? Primeramente al centro de la albañilería. Ahí es donde se va a concentrar el corte. Ahora, si el mortero es muy malo y tiene mala adherencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fallar de esta forma. Nos van a fallar los dos pilares y se nos puede producir un cisalle, una falla de cisalle, o sea, una falla de deslizamiento entre una junta y la siguiente, entre una hilada y la hilada siguiente. Y obviamente esta falla es menos deseable, ya lo vamos a ver, porque básicamente es menos, ¿cómo decirlo? Se da con una carga más baja. Se da con una carga más baja. Y automáticamente inducimos también momentos flectores acá que llevan a comprometer el pilar. Acá no es tan importante, esta zona está más reforzada, ya lo vamos a ver más adelante, pero para este tipo de muro, por ejemplo, acá no tendríamos la misma cantidad de estribos. No es una zona crítica. Y por eso nosotros siempre vamos a tratar de evitar el cisalle. Entonces, ciclohistéresis de un muro de albañilería confinada con falla de agrietamiento diagonal. Entonces, un muro, es más o menos lo que decimos acá, estas son las curvas de las backbone curves, es el resumen, y en base a eso con modelos simplificados hacemos el modelo del material y nos damos cuenta que sin refuerzo, o sea, el muro sin el marco de confinamiento, tiene, una vez que alcanza su resistencia máxima, tiene una falla frágil. Sin embargo, al incorporar los pilares, si bien no se incrementa tanto la carga última, sí incrementamos muchas veces y de manera muy importante el comportamiento post-peak, post-lineal. O sea, ganamos una gran capacidad de formación inelástica. Hasta, si se fijan acá, 20%. Esto es el 20%, disculpen, del Vmax. Acá, la caída. Lo que es bastante bueno. Entonces, esa es la importancia de incorporar los pilares en la albañilería confinada. Entonces, ¿cuál es el proceso de deterioro cuando se ensayan o también en muros reales, en muros que están en estructura, de una albañilería confinada? Bueno, tiene, por decirlo así, 3 etapas, y la primera etapa corresponde a el inicio de la aparición de las fisuras en el paño de albañilería, ¿cierto? Entonces siempre eso nos va, si la albañilería es buena siempre, y si es que está conectada, como lo hacemos acá en Chile, mediante la indentación, siempre la esperaríamos al menos que se nos concentren al medio la aparición de las primeras fisuras. Luego,
Ahora, sabemos que entre más ciclos le metemos, vamos a dibujar. Esto empieza así, fisuras chicas, se nos van generando más fisuras, y obviamente, entre más cargos le pongamos, más se van a incrementar las fisuras. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya agrietado completamente la albañilería y quiera entrar, ya no tenga por dónde entrar el corte, ya, o sea, mejor dicho, la albañilería ya no pueda tomar más corte, y en ese caso, ¿quién se va a tener que hacer responsable del corte? Los pilares. Los pilares tienen que tomar el corte que tenemos en exceso. ¿Y dónde lo van a tomar? En estas dos zonas. ¿Y qué va a pasar? Es que esta fisura de acá empieza a entrar al pilar. Entre comillas, empieza a cortar el pilar. Por corte, esto no es una falla de flexión, esto es una falla de corte acá, en el pilar. Es porque tenemos, si hacemos un zoom al pilar, se nos forma una especie de cizalla a este nivel. ¿Se fijan? Y por ende también guarda la misma relación, como los 45 grados. En esta zona de acá, en esta zona. ¿Se fijan? Y luego ya tenemos el tercer nivel, que ya es la falla. Cuando ya falla, ¿qué pasa? Se nos corta el pilar en esta altura. Y es el momento cuando se nos corten el hormigón, y luego obviamente todavía algo resiste algo va a resistir el muro con las barras verticales, pero también esas se van a, si la carga sigue aumentando, se va a cortar, se van a cortar los pilares. Bueno, ¿cómo se ve en términos de fuerza o de tensiones este deterioro progresivo? Tenemos la etapa 1 acá. Obviamente, esta es la etapa final. Ya el 1 es cuando tenemos prácticamente toda la albañilería fisurada, pero de las clases anteriores sabemos que más o menos a esta altura tenemos el V-cracking, el V de agrietamiento, el corte de agrietamiento, y el corte de agrietamiento, esto es aproximadamente entre un 30 y un 40% del VM. Acá, ¿se fijan? Entonces, cuando ya llegamos al 1, llegamos a la resistencia máxima, lineal, elástica. Y empezamos una etapa de endurecimiento, de deterioro, acá, en la cual ya solo nos queda la capacidad remanente de la albañilería y hacemos uso de los pilares. Y como se fijan en toda esta etapa de acá, son prácticamente solo los pilares los que nos dan la capacidad de deformación inelástica. Ya la albañilería a esta altura lo único que hace es mantener esta carga, y los pilares le dan algún delta extra, pero más que eso no pueden hacer. Pero los pilares tampoco le pueden dar mucho más resistencia, si se fijan. Aparte que ya salimos del rango elástico. Pero lo que sí nos dan, y esto es lo importante, es este delta U. ¿Se fijan? Y ese es el gran aporte de los pilares. Si ustedes no tienen el pilar, ustedes obviamente tienen una caída de falla frágil del muro de albañilería. Ustedes después del rango elástico no tendrían ni una capacidad, llegarían hasta acá nomás, hasta el delta E. Ni una capacidad de deformación inelástica. Entonces, recopilemos todo lo que hemos hablado. Primero se va a agrietar el paño de albañilería. Esas grietas van a ir aumentando y se van a ir alargando
en forma diagonal, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no tenga más capacidad y la fisura penetre en los pilares. ¿En dónde? Bueno, la esquina básicamente. Obviamente si es cíclico, es lo mismo acá. También son estas dos zonas, obviamente, si es que la carga es cíclica. ¿En dónde? En las esquinas de los pilares. Y por último, ya cuando ya tenemos la falla, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a cortar los pilares. Esos son como los tres grandes hitos en la falla de un muro de albañilería confinado, expuesto a corte. Y bueno, esto es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque como ya vimos también en los otros módulos, especialmente en la confinada, por la tipología constructiva, por la arquitectura que usamos acá en Chile, eh, la, la, a ver, ¿cómo decirlo? La gran falla, no la gran falla, sino que eh, el comportamiento está sobre todo dado por el corte. Lo que más se genera en la vivienda es corte. ¿Por qué? Bueno, porque usamos losas y tenemos muros interconectados y son más bien, los muros son más bien más largos que altos, o sea, más bien chatos, y entonces obviamente generan más corte, toman más corte que flexión o carga axial. Entonces manda muchas veces en el diseño el corte. Y lo que marqué acá, ya lo tenía marcado, justamente las zonas críticas y la falla por corte. Entonces, diseña el corte de muros de albañilería confinada. Entonces, si me disculpan, voy a apagar esto. Resistencia al corte de un muro de albañilería confinada con falla de agrietamiento diagonal. Caso sin barras de refuerzo en el interior del paño. Que es lo usual. Ya lo habíamos anunciado, en general no se usan barras de refuerzo al interior de los paños de albañilería, en la albañilería confinada. Entonces, la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada sin barras de refuerzo horizontal en el interior del paño, que es lo normal, ahora se podrían poner, ¿cierto? Pero no lo hacemos. Entonces, corresponde a la fuerza que produce el agrietamiento diagonal del paño de albañilería. Entonces, en el fondo, el V de agrietamiento es nuestro break, lo que llamamos el crítico o de cracking. Yo he visto ambos, a veces el VCR, no sé si viene de cracking o de critical, pero ambos conceptos sirven para lo que estamos analizando. La capacidad resistente asociada a la falla por agrietamiento diagonal, VN, la nominal, está controlada por, obviamente, la adherencia entre el mortero y la unidad. Eso nos da como un poco la eficiencia de la albañilería. Luego, la extensión del mortero en la superficie de la adhesión, o sea, cuál es el área efectiva entre las juntas. La presencia de carga vertical, eso ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Dijimos que la carga vertical es beneficiosa en cuanto nos da más resistencia al corte. Y por último, obviamente, la esbeltez del muro. Y estos son factores externos que no controlamos, y estos factores de acá obviamente están controlados por la capacidad de tensión de corte. El esfuerzo de corte que puede aguantar el muro, el paño de albañilería. Resistencia al corte de un muro de albañilería. Entonces, caso sin barras de refuerzo, seguimos en ese caso. Entonces, la ecuación para determinar la carga de agrietamiento es del tipo empírica, al igual que la albañilería armada, y se ha obtenido de los resultados de las pruebas estáticas, monótonas y cíclicas, de muros de albañilería confinados ensayados en voladizo, al igual que en la albañilería armada y en todas las experiencias que hemos hecho. Y también las internacionales, las otras normas también, la mayoría que yo sepa, han sido confeccionadas de esa forma.
las características de los muros ensayados son las siguientes. Entonces, siempre esto es como un poco, le estoy dando el contexto de cómo nació, de dónde nació, cómo nació la filosofía de diseño al corte en el caso de la minería confinada. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, siempre han sido con dos pilares, uno en cada extremo del muro, con 4 barras longitudinales en cada pilar, sin refuerzo en la junta horizontal. Es lo que yo le decía. Teóricamente, si yo obviamente pongo acero, escalerillas horizontalmente entre los pilares, probablemente se vea incrementada la resistencia. Sin embargo, es algo que no es común y la práctica no es así. Y la experiencia se ganó sin refuerzos en la junta horizontal. Y la relación altura-longitud del muro entre 0,7 y 1,2. O sea, igual más esbeltos que lo que son, yo diría, usualmente los muros de albañilería. Confinada, más bien esbeltos. Y luego, comportamiento controlado por deformaciones de cortante. O sea, en laboratorio también se controla que la falla sea por corte y no por flexión, por ejemplo. Entonces, la resistencia al corte de un muro de albañilería confinado sería este es el nominal. ¿Cómo sería? Sería un factor alfa, así es como se han construido las ecuaciones. Es un alfa por, obviamente, la resistencia al corte de la albañilería, que ustedes pueden obtener, por ejemplo, mediante el ensayo de compresión diagonal, eso lo vamos a ver en el módulo 4 de este curso, por beta, más gamma, otro factor más, por la tensión de compresión, esto es debido a los esfuerzos, esto no es una propiedad de la albañilería, esto es una propiedad de la carga externa. La carga externa nos impone este valor, por obviamente el área bruta del muro. ¿Por qué siempre bruta? Porque como ya dijimos, en general en albañilería confinada se usan eh, unidades sin alto porcentaje de hueco. Y como tienen bajo porcentaje de hueco, podemos usar el área bruta. Y obviamente con el mortero expandido en toda su área. Entonces es por eso que podemos usar esto. Luego, ¿qué significa el alfa, beta y gamma? Constante empírica. O sea, por ejemplo, Raimondi en 1990, ¿qué es lo que hizo? Calibró estos parámetros para que se ajustaran a los resultados empíricos que él tenía a mano. Y llegó a la siguiente conclusión, que para achuntarle al corte, más o menos, alfa tenía que ser 0,45, sigma sub 0 tenía que ser 0,24, o sea, el gamma, y beta no tenía mayor influencia, le puso 1. Y con esto podríamos determinar la resistencia al corte de un muro de albañilería confinada. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿No le falta algo? ¿Le falta algo, no? Si yo le hubiese dado la tarea de armarme una ecuación para... Y yo no les habría hecho esta clase de hoy, y les digo, armarme una ecuación de resistencia de un muro de corte de albañilería confinada. ¿Ustedes habrían añadido un término?
¿Qué es lo que Entre falta? los pilares, entre los pilares. Exactamente. Sí, exacto, en los pilares. ¿Ustedes ven acá los pilares? No están. Estamos solo hablando del muro. Ya vamos a entrar más en detalle del por qué. Ya lo hemos dicho, pero del por qué no están los pilares. En el fondo, ¿qué estamos diciendo acá? Que toda la resistencia al corte depende 100% de eh, del paño de albañilería, y no están los pilares. Entonces, si yo le hubiese dado esa tarea, o incluso yo, si algún día don Maximiliano Astroza, quien daba el curso mientras que yo era alumno, nos hubiese pedido ese ejercicio y nos dice ya, ¿cuánto resiste, cuánto resiste este muro de albañilería confinado? Yo hubiese dicho, miren, y tenemos una carga acá, ¿cuánto es Bn? ¿Cuánto podemos resistir? Yo hubiese dicho, mire, este tiene una capacidad Bp, este tiene una capacidad Bp, ¿cierto? Es como más o menos obvio. Y este tiene una capacidad Bm. Por ende, Bn tiene que ser algo así. Es igual a 2Bp, ¿cierto? Más Bm. Y eso obviamente es algo así como, ya lo vimos, F'C por AC por 2 más tau m eh, por el área del muro. ¿Cierto? Eso hubiese sido el paso lógico. Y sin embargo, solo nos estamos concentrando en eso. Y ya vamos a ver por qué. Porque hay una falla lógica en esto, en usar esto. Y ya a eso quiero apuntar. Ahora, porque obviamente no es esta expresión, porque siempre, y eso ya lo vimos, por eso aquí hay que ajustar. Ay, se me olvidó eso. Y si hubiese considerado el VP, podría haber incluso incluido el aporte de la carga axial, ¿cierto? Esto viene por el NS. Ahora, siempre hay un tema de eficiencia. Los materiales no son 100% eficientes. ¿Se acuerdan que hablamos que la mayoría del corte, ¿dónde se concentra? Acá al medio. No es todo el muro que está participando en ese trabajo. Por eso es que este valor no es 1, sino que la eficiencia, en el fondo nos está diciendo, es de más o menos el 45% solamente. Y en la carga axial lo mismo. La carga axial aporta en un 24% de esta carga. No nos da más que eso. Ahora, el beta corresponde al factor de reducción por esbeltez. ¿Cierto? Y se ha considerado igual a 1 en las ecuaciones de las normas de diseño y cálculo, con excepción de la norma peruana. O sea, en general, cuando usted se tope con otras normas, beta, que es la esbeltez, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que por corte, si tengo acá un pilar, esto está visto desde arriba, en planta. Si yo tengo corte acá, a ustedes se les podría llegar a guatear el muro hacia afuera. No es una esbeltez por compresión, sino que debido al corte. No sé si llamarlo un alabeo, no sé si es la palabra correcta, pero puede llegar a pasar. Ahora, esto lo que yo les dibujé es acá al medio, porque si ustedes tienen una losa a este nivel, obviamente solo se les puede guatear acá al medio, no todo el muro, porque está confinado, valga la redundancia, en las cuatro aristas. Ahora, que esto suceda es bastante difícil y no se ha observado en general. Por eso es que en general yo diría que las normas no lo integran. Sí lo integra la norma peruana. ¿Qué es lo que dicen ellos? De acuerdo a los resultados de ensayos recopilados, no lo dicen ellos, disculpe, lo dice Rai y Elwood, beta debería ser 1
cuando la relación de Peltez es menor o igual a 1, y QS por L dividido MS cuando es mayor que 1. Es un dato adicional que yo les doy, pero que, como les decía, en nuestras normas no se considera. Esto básicamente lo mismo, y que sea mayor a 1/3, eso sí. Luego, el caso con barras de refuerzo en el interior del paño. O sea, tenemos un corte pero reforzado. Si desea aumentar la capacidad resistente al corte de un muro de albañilería confinada, más allá de la carga de agrietamiento diagonal que tiene el paño de albañilería, se deben colocar barras de refuerzo horizontal en las juntas horizontales de mortero, en una cantidad suficiente para incrementar la resistencia al corte por sobre la fuerza de agrietamiento diagonal. O sea, podríamos integrar barras de refuerzo o escalerillas al medio del paño. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la norma mexicana, refuerzo se puede tomar en cuenta, según, por ejemplo, tenemos la norma mexicana del 2004 que dice, si tú vas a tomar en cuenta el acero, en el fondo, con una armadura horizontal, tu corte reforzado vendría siendo algo así como BNRDF más un factor nu por ρh por sigma y por AMB, donde obviamente tenemos un factor de eficiencia, tenemos la cuantía, tenemos la tensión de fluencia de las barras, obviamente, y el área de transversal de la sección bruta del muro, porque el área transversal por la cuantía, obviamente me da el área del acero, del cual dispongo. Y por otro lado, esto es importante, BNRFD es igual a la contribución del muro, que fíjense, es muy parecida a la relación que daba Raimondi, ¿se acuerdan? 0,45 más 0,24, si no me equivoco, veamos. ¿Estaba bien yo? 0,24. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo es, al igual que lo hablamos en la albañilería armada, es el aporte del muro más el aporte del acero, por un cierto factor de eficiencia, el acero. Tampoco actúa de igual forma en todas las hiladas. Donde nu es 0,6 o 0,2 en esa norma, según esta relación. Esto es nu. Y, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, lo pueden revisar. Eso es el caso de que ustedes quieran integrar refuerzo en el paño. Ahora, de la figura anterior, se observa que la eficiencia es independiente de las características mecánicas de la albañilería. ¿Ya? Acá, se fijan, la albañilería no interviene en la eficiencia que nos aportan las barras de acero, independiente de las características mecánicas de la albañilería. Si se considera la característica de la albañilería, Pérez y Martínez propone usar este parámetro, este Q, basado en sus resultados. Ellos hicieron una, ¿cómo se llama esto? Un curve fitting. ¿Cómo se llama curve fitting en español? Un ajuste de curva. Ajustaron una curva. Sí, exactamente. Ajustaron una curva a los resultados que ellos tenían y llegan, ¿qué es esto? Siempre que ustedes vean así números con muchas comas y muchos dígitos, es porque normalmente vienen de un ajuste de una curva y no de una ecuación analítica. Luego, la presencia del refuerzo horizontal, ¿qué es lo que en qué nos puede contribuir? En primer lugar, distribuir el agrietamiento diagonal, lo cual es bastante positivo, lo que significa reducir el espesor de las grietas. O sea, generamos fisuras, pero con más fisuras, pero menos
con menos espesor. Reducir la posibilidad de un colapso parcial del paño de albañilería, o sea, que se nos caiga hacia afuera, por ejemplo, como ocurre en los paños construidos con ladrillos perforados de la pared delgada y con bloques huecos. Y reducir la propagación de la grieta diagonal al interior de los pilares. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que si bien no lo hacemos, integrar refuerzos horizontales nos genera un aporte, nos genera, ¿cómo decirlo? Esta expresión de economía, nos genera externalidades positivas. Eso es lo que quería decir, externalidades positivas. Eso. Y que son bastante importantes. Disminución de grieta, reducir la capacidad de que perdamos parte del paño de albañilería y reducimos la propagación de la grieta hacia el pilar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto era, hasta acá llegamos como un poco al marco más teórico y empírico. ¿Qué pasa cuando ya nos vamos a nuestra realidad, que es la norma NSH 2123? Con el propósito de evitar el agrietamiento diagonal cuando ocurran sismos moderados, es necesario controlar la densidad de muros, ¿cierto? De un edificio construido con muros de albañilería confinada. Teniendo en cuenta este objetivo, las normas de diseño y cálculo de edificios de albañilería confinada recomiendan que las fuerzas de corte, las solicitantes, no superen una fuerza de corte admisible, el VA. El esfuerzo de corte admisible recomendado por la norma es, pues, o sea, por nuestra norma, la 2123, está dado por esta ecuación. Entonces, ¿cuál es nuestro corte admisible según nuestra normativa chilena? Es 0,23 por tau m más 0,12 con la contribución axial por AMB, pero nunca mayor a 0,35 veces tau m por AMD. Analicemos esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? En el fondo nos está diciendo que, primero que nada, ¿tenemos los pilares incorporados? No. No. Entonces, el corte, ¿quién lo tiene que tomar en toda su integridad? La albañilería, ¿cierto? Segundo, estamos considerando los refuerzos horizontales, si es que los meteríamos. Tampoco, ¿cierto? No está. Entonces, esas son las primeras dos grandes conclusiones. Entonces, el corte admisible de un muro de albañilería confinada está dada en gran parte por su capacidad propia al corte, más el confinamiento que nos entregaría una carga axial. Y aún así, esto es importante, menor o igual, tiene que ser menor a 0,35 tau m. ¿Qué es lo que significa esto en palabras, no en términos numéricos? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando nosotros, si se fijan, porque acá también tenemos la misma expresión, ¿cuándo cuándo empieza a controlar esto versus esto? ¿Cuándo controla este parámetro por sobre la ecuación? Ese límite. Para las albañilerías buenas, ¿cierto? Entonces, no, ahí me traspapelé. No es, en el fondo, al contrario, limita la carga axial. Eso es lo que hace. Limita la carga axial, ¿cierto? Entonces la carga axial la tenemos limitada
por este medio, poniéndole esta cota. Podemos incorporar la carga axial, pero solo hasta llegar a este límite. Entonces, sí, consideramos el muro más la carga axial, pero con una cota. ¿Por qué? Esto ya lo discutimos en la albañilería armada, ¿se acuerdan? Porque también este término no es infinito. Si aumentamos demasiado la carga axial, podemos generar falla por aplastamiento, lo que tampoco es deseable. Entonces, y este valor de A es del orden de un 50% del valor de Bn, lo que es equivalente a un Fs de 2. Factor dice. Fíjense, esto no lo dice la norma dice esto. Y como ya les comentaba, las normas chilenas en general no hablan del factor de seguridad. No es explícito, está implícito en la norma. Pero, haciendo un poco de historia, o ingeniería inversa, digámoslo así, vemos que... Uy, tengo que ir mucho para atrás. ¿Se acuerdan? ¿Dónde dejé la expresión? No, me pasé. ¿Dónde quedó? Acá está. Raimondi. ¿Qué dijo Raimondi en 1990? Que nuestro corte nominal debería aproximarse a 0,45 por tau m más 0,24 sigma 0. 0,45 y 0,24. Vamos a la norma. Ya se imaginarán cómo los que hicieron la norma llegaron a esta expresión. ¿Se fijan? Esto es calcado, esto es literalmente dividido en 2, 0,24 dividido 2, 0,12. Y este es básicamente lo mismo, está redondeado hacia arriba. Da 0,225, ya, 0,23. Y así es como se llegó a esta ecuación, usando simplemente diciendo, mira, nosotros vamos a decir que lo que Raimondi dice es lo correcto, entonces tenemos un Vn, entonces obviamente, usando un factor de seguridad igual a 2, nosotros vamos a obtener nuestro B admisible. Entonces nosotros sabemos que implícitamente la norma está manejando un factor de seguridad de aproximadamente 2. Eso. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá y la próxima clase vamos a explicar el porqué de esto. El por qué esto no lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Así que eso. Dejar de compartir.